vimos los diferentes tipos de fuentes del derecho. ¿Y por qué vimos eso? Para relacionarlo con las fuentes de derecho mercantil. Ok. Nada más mencionar de manera muy general cuáles son las fuentes del derecho y específicamente cuáles son del derecho mercantil. ¿Alguien se acuerda? Las fuentes del derecho, ¿alguien se acuerda? Bueno, no sé si estoy bien, pero yo solamente recuerdo que nos comentó de las supletoria, nos decía donde el artículo, creo que 2 del Código de Comercio, nos mandaba al Código Civil y que bueno, que si no, una ley no nos daba como el abastecimiento, pues nos podría mandar a otro, como a otro, como a otra doctrina. Ok, Entonces, ese tema, gracias Jared, ese tema es supletoriedad del derecho mercantil. En caso de que alguna ley mercantil no sea suficiente o no se abasta o no se prevé alguna figura en el Código de Comercio, se va a aplicar de manera supletoria el Código Civil Federal. De igual manera, en otras disposiciones mercantiles especiales, hemos visto que se aplica de manera supletoria el Código Civil para el Distrito Federal, que en estos supuestos, en las leyes mercantiles especiales, va a prevalecer la ley especial sobre la general. Y hablando de las fuentes del derecho, habíamos comentado que hay fuentes formales, hay fuentes reales o materiales, históricas, directas, indirectas y cognoscitivas. Concretamente, en materia de derecho mercantil, podemos hablar que son estrictamente fuentes del derecho mercantil, las fuentes cognoscitivas, y de las fuentes formales, pues por supuesto que la ley, el proceso legislativo, la jurisprudencia, la costumbre, los usos, que son bastante importantes, los principios generales del derecho, en tanto que sea aplicable el derecho común o el derecho civil, y la doctrina, por supuesto. Y luego empezamos a platicar de los actos de comercio. ¿Qué vimos de los actos de comercio? Vimos las diferentes características que tiene el mismo acto de comercio para considerarse así. Ok. ¿Qué más? En ella consistía el sujeto, la voluntad y el objeto. Además de eso vimos los actos de mercantilidad condicionada o algo así. Perdón, maestro, estoy enferma. No te preocupes. Pero sí voy bien. Sí, a ver, hoy nos toca hablar justo de los actos de comercio. En la sesión anterior les comentaba que el acto de comercio es el eje rector mismo del derecho mercantil y habría que distinguir justamente si cuando estamos involucrados en un acto jurídico es un acto estrictamente civil o es un acto mercantil o un acto de comercio. El acto de comercio, ya mencionábamos que se puede definir, si es que existiera alguna duda, se puede definir por aquellos sujetos que intervienen en el acto, por esta voluntad que consiste justo en la especulación comercial o el ánimo de obtener el lucro, o en el objeto cuando están involucrados bienes o cosas del derecho mercantil. Entonces, para poder definir un acto de comercio, tenemos que atender a estos tres criterios, que es justamente el sujeto, el objeto y la finalidad. Atendiendo a la naturaleza específica de algunos actos de comercio, les comentaba que podemos hablar de actos, vamos a anotar, actos de mercantilidad condicionada, en cuyo caso los vamos a dividir en dos, actos principales de comercio. Los actos principales de comercio se pueden dividir en cuanto a su sujeto, el objeto y la finalidad. Los actos
accesorios o conexos. Entonces, los actos de mercantilidad condicionada se dividen en dos: actos principales de comercio y actos accesorios o conexos. ¿Ok? Los actos principales de comercio se van a dividir en tres: en cuanto al sujeto, en cuanto al objeto y en cuanto a la finalidad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto? Creo que ya lo comenté en la clase pasada, no tendría que ver algún comentario. Desde este punto de vista, ¿tienen alguna duda? No, maestro. Ok. Luego hablamos de los actos absolutamente mercantiles. Los actos absolutamente mercantiles son aquellos que están previstos ya en leyes especiales. Solamente existen en el mundo del derecho mercantil. Y poníamos como ejemplo la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Hablábamos, por ejemplo, del fideicomiso, hablábamos del reporto, justamente hablábamos del de los créditos, el crédito simple, crédito de habilitación y avío, crédito refaccionario, crédito revolvente, etcétera. Todos estos son actos que ya se encuentran implícitos en leyes estrictamente mercantiles, como esta que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Bueno, y ahora, desde el punto de vista de algunos otros doctrinarios, como Arcangeli, hay uno que se llama Arcangeli, así como suena. Arcangeli nos comenta que los actos de comercio los podemos dividir en 4 categorías. Aquellos actos que responden a la noción económica de comercio. Aquellos actos que responden a la noción económica de comercio. Esto quiere decir aquellos actos que refieren a alguna ganancia desde el punto de vista económico. Aquellos actos realizados por empresas en un tercer criterio, aquellos actos que se relacionan con actos de comercio, que pueden ser los actos conexos, como ya lo habíamos visto. Puede ser que en algún acto de comercio se vea implícita o se relacione otra figura propia del derecho común o del derecho civil. Y finalmente, aquellos actos que refieren a un ejercicio profesional. Desde el punto de vista de Arcangeli, entonces estos son los 4 actos que podrían referirse como actos de comercio. ¿Tienen alguna duda de esto? No, maestro. Gracias. Desde el punto de vista de Barrera-Graf, los actos de comercio principales se pueden dividir en cuanto al sujeto, como ya lo habíamos comentado, en cuanto al objeto, en cuanto a la finalidad y también en cuanto a la forma. Y los actos de comercio accesorios, desde el punto de vista también de Barrera-Graf, se pueden dividir en actos estrictamente accesorios y actos realizados por empleados. Repito, desde el punto de vista de Barrera-Graf, los actos de comercio principales se pueden dividir en 4 categorías: por el sujeto, por el objeto, por la finalidad y por la forma. Y desde el punto de vista de los actos de comercio accesorios,
se pueden dividir en actos estrictamente accesorios y realizados por empleados. ¿Tienen alguna duda? Sí, maestro. ¿A qué se refiere con forma? Forma es un elemento de validez del acto jurídico. Recuerden que conforme a la teoría del acto jurídico, hay dos tipos de elementos. Todos los actos jurídicos, conforme a la teoría francesa, tienen elementos esenciales o existenciales que son esenciales o existenciales. Estos son los elementos del acto jurídico. Los elementos esenciales o existenciales del acto jurídico son consentimiento, objeto y solemnidad. Y los elementos de validez del acto jurídico son forma, capacidad, licitud en el objeto y ausencia de vicios en el consentimiento. De esta manera, la forma es un elemento de validez del acto jurídico. Si la forma falta en algún acto jurídico, entonces se acarrea una nulidad relativa. El acto es convalidable en tanto se lleve a cabo con la forma o se subsane la forma que algún acto jurídico en específico necesita. Por ejemplo, en un contrato privado de compra-venta, por decirlo así, si supera las 365 veces el salario mínimo general vigente, se tiene que hacer en escritura pública. Si luego un contrato privado de compra-venta, si hago yo un contrato privado, pues faltaría la forma que es elevarlo al rango de escritura pública y es subsanable. Se puede hacer una formalización ante notario de ese contrato privado. ¿Sí me di a entender o no? Sí, maestro, gracias. Sí. Y luego, ya también lo habíamos comentado en la sesión pasada, hablábamos de los actos unilaterales de comercio. Los actos unilaterales de comercio se daban cuando algún comerciante se obligaba, pero solamente él solo, solamente un comerciante se obliga frente al público en general a llevar a cabo algún acto jurídico, como una oferta al público. Yo me comprometo a rentar una oficina o un local comercial para que pongan algún tipo de negociación. Es una oferta al público que es vinculante y hasta en tanto alguien no acepte acatar este arrendamiento, pues ya la obligación se volverá bilateral, mientras tanto será unilateral. Eso también ya lo habíamos comentado. ¿Alguna duda de esto? No, maestro. ¿Podría volver a repetir cuándo son unilaterales y bilaterales? Sí, claro. Los actos de comercio unilaterales se dan cuando un comerciante se obliga. Solamente un comerciante se obliga, es como una declaración unilateral de la voluntad como fuente de las obligaciones. Solo un comerciante se obliga a llevar a cabo algún acto jurídico. Me comprometo a rentar una oficina, pero solo se está obligando el comerciante, nadie más. No es una obligación bilateral, es solo una obligación unilateral donde solo el comerciante, es decir, una de las partes, se obliga a cometer el acto, o llevar a cabo o a celebrar el acto. ¿Sí está claro? Sí, maestro, gracias. Sí. Bueno, ahora váyame listando su código de comercio, que ahorita lo vamos a utilizar. Vamos a ver algunos conceptos de acto de comercio, para que también ustedes lo tengan dentro de su bagaje cultural. Conceptos de acto de comercio. Conceptos de acto de comercio. Hay un autor que se llama Rodríguez y Rodríguez. Rodríguez y Rodríguez dice que los actos de comercio van a ser aquellos que son realizados en masa por empresas. Es decir, muchos actos de comercio que realizan las empresas. Desde este punto de vista, desde la visión de Rodríguez y Rodríguez, los actos de comercio van a ser un montón de actos o muchísimos actos que van a realizar actos de comercio. Un montón de actos o muchísimos actos que van a realizar las empresas, perdón.
Las empresas, obviamente nos estamos refiriendo a sociedades de naturaleza mercantil, una sociedad anónima, una sociedad de nombre colectivo, comandita por acciones. Cuando alguna empresa legalmente constituida, una sociedad mercantil, realiza muchos actos de comercio o masificados actos de comercio, desde el punto de vista de Rodríguez y Rodríguez, hablamos de un acto de comercio. Creo que aquí no hay mayor explicación. Y luego ya les comentaba en sesiones pasadas, cuando hablábamos de historia, que se platicaban y se tenía la intención de hacer algunos proyectos del Código de Comercio, como el Código de Rocha, el proyecto de Rocha. Bueno, todos estos códigos de comercio, en principio, que fueron proyectos, nunca estuvieron vigentes, se propuso algún concepto de acto de comercio. Y entonces el concepto de acto de comercio de los proyectos es el siguiente. Un acto de comercio o los actos de comercio van a ser aquellos que tengan como finalidad o que tengan como fin organizar, explotar, traspasar o liquidar. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No vi maestro. Entonces, comentaba, este concepto de los proyectos del Código de Comercio de acto de comercio es aquellos que tengan como fin organizar, explotar, traspasar o liquidar una negociación o empresa de carácter lucrativo y los que recaigan sobre cosas mercantiles. Entonces, desde el punto de vista de los proyectos del Código de Comercio, los actos de comercio van a ser aquellos que tengan como finalidad organizar, explotar. Perdón. ¿Alguna duda, Gane? ¿Tienes alguna duda? No, es que dejé el micrófono perdido, pero lo siento. No, no. Ya está. Entonces, desde el punto de vista de estos proyectos de Código de Comercio, los actos de comercio van a ser aquellos que tengan como finalidad organizar, explotar, traspasar o liquidar una negociación o empresa de carácter lucrativo y los que recaigan sobre cosas mercantiles. Y obviamente nos estamos refiriendo a las sociedades mercantiles. Luego hablamos de Rocco. Rocco dice que un acto de comercio es todo acto que realiza o facilita la interposición en el cambio. Desde el punto de vista de Rocco, un acto de comercio es todo acto que realiza o facilita la interposición en el cambio. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Ya lo habíamos comentado. Intercambio de bienes y servicios, intermediación, cuando el producto pasa de un momento a otro, cuando la materia prima en un momento dado es comprada por un comerciante y se revende a un precio más alto para obtener algún tipo de ganancia. Ahora, los actos de comercio también pueden ser comprendidos desde el punto de vista de algunos estudios aislados de Roberto Mantilla Molina. Un acto de comercio es un acto sometido al derecho mercantil cuando reúne características
establecidas en el Código de Comercio. En pocas palabras, desde el punto de vista de este doctrinario, desde el punto de vista de Mantilla Molina, para que un acto de comercio sea un acto de comercio, tiene que reunir las características que se establecen en el Código de Comercio. Y entonces aquí vamos a hacer la distinción entre actos civiles y actos mercantiles. ¿Cuáles son los actos mercantiles y cuáles son las reglas de acuerdo al Código de Comercio para decir que un acto es mercantil o no? Ya lo hemos dicho. Puede haber criterios para saber si un acto es de comercio o no, en cuanto al sujeto, en cuanto al objeto y en cuanto a la finalidad. Entonces esto nos va a permitir distinguir aquellos actos civiles de los actos mercantiles. Los actos que son regulados a la luz del derecho mercantil se distinguen entonces por esos tres elementos: el sujeto, objeto y la finalidad. Entonces, un acto de comercio es un acto que implica la existencia de transacciones comerciales. Un acto de comercio es un acto que implica transacciones comerciales o la existencia de transacciones comerciales. Es decir, un acto de comercio es un acto que necesariamente va a referirse a operaciones mercantiles o a actos de comercio. Creo que eso está claro, es simplemente para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. ¿Alguna duda hasta ahora? No, maestro. Bueno, y ahora sí, por fin, necesito que analicemos concretamente cuáles son aquellos actos que el Código de Comercio señala como actos mercantiles. ¿Alguien puede dar lectura al artículo 75 del Código de Comercio, por favor? Vamos a analizar desde el punto de vista del Código de Comercio cuáles son esos famosos actos de comercio. Artículo 75. La ley reputa los actos de comercio. 1. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres. Voy a detenerte un poquito para explicarles algunas cosas que pueden ser dudosas. Enajenaciones significa transmitir la propiedad, como si habláramos de una compraventa mercantil. ¿Ok? ¿Qué más? Y alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sean en estado natural, sea después de trabajados o laborados. O sea, cualquier operación que se refiera a arrendamientos para ganar dinero, que eso es un alquiler, cualquier cosa que se venda, cualquier operación de compraventa o arrendamiento, siempre y cuando se haga con el propósito de obtener un lucro. Y cualquier venta de bienes que sean labrados antes o después, siempre y cuando la fórmula mágica sea con el ánimo de obtener el lucro. ¿Qué más? 2. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. No hay mayor cosa que explicar. ¿Qué más? 3. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Acuérdense que las acciones son cosas mercantiles, representan el dinero que fluye en una sociedad mercantil, en una sociedad anónima, en una sociedad por comunidad simple. Y las acciones son cosas mercantiles. Por el simple hecho de que estén involucradas las acciones, se considera un acto de comercio. ¿Qué más? 4. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes del comercio. Y obligaciones del Estado, que también son deudas propiamente de carácter mercantil. ¿Alguien iba a preguntar algo? También se pueden vender las deudas para enriquecernos. Eso no sé si lo sabían. Pero si yo vendo una deuda con el propósito de enriquecerme, eso es un acto de comercio. ¿Qué más? 5. Las empresas de abastecimientos y suministros. 6. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. 7. Las empresas de fábricas y manufacturas. 8. Las empresas de transportes de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. 9. Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas.
10. Las empresas de comisiones de agencias de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de venta en pública al moneda. Ojo, aquí se está refiriendo específicamente al tema de los empeños. Acuérdense que la comisión mercantil es el contrato de mandato en derecho mercantil. Como Andrea, como la zapatería de Andrea, si yo, entre más zapatos vendas, más te vas a enriquecer. Tú no eres mi empleado. Tú vas a ejecutar actos jurídicos que son compraventas en mi representación, compraventa de zapatos, y entre más zapatos vendas por mí, más te vas a enriquecer. Y habla justamente también este supuesto de las casas de empeño, contrato de prenda. Yo necesito que me prestes dinero, dame en garantía un bien mueble, pero sí, me vas a pagar intereses, ese va a ser mi ganancia, y si no me pagas lo que me tienes que pagar en la fecha establecida, voy a rematar el bien que me diste en garantía. ¿Qué más? 11. Las empresas de espectáculos públicos. 12. Las operaciones de comisión mercantil. 13. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles. Estos son los mediadores mercantiles, los famosos brokers, los que le comentaba. Un intermediario financiero. Si yo necesito rentar mi casa y no puedo, entonces voy a contratar a una inmobiliaria para que la rente, pero a cambio de un dinero. Es un intermediario financiero. ¿Qué más? 14. Las operaciones de bancos. 15. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. 16. Los contratos de seguros de toda especie. 17. Los depósitos por causa de comercio. 18. El contrato de depósito, no depósitos bancarios. El contrato de depósito, recuerden que es prácticamente tú pones a mi disposición un bien, yo te lo voy a resguardar a cambio de un dinero por cierto tiempo. ¿Qué más? 18. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósitos y bonos de prenda librados por los mismos. Ok, aquí explico. Depósitos. Hay una figura en derecho mercantil que se les conoce como los almacenes generales del depósito o almacenes generales de depósito. Sirven para que los comerciantes y almacenen su mercancía a cambio de un dinero y les dan certificados para acreditar que han depositado sus bienes para su resguardo en un almacén específico. Y los bonos de prenda, acuérdense que la prenda es el contrato, es esto justo que ocurre en el empeño. Cuando yo voy a empeñar algún objeto, porque si yo necesito dinero, el contrato principal es un contrato de mutuo, a mí me van a prestar dinero, entonces yo necesito dinero, voy a empeñar mi licuadora y voy al empeño. El contrato principal es un mutuo, el empeño me va a prestar dinero y voy a dar en garantía mi licuadora. También estos empeños o estos centros que se dedican a librar o a celebrar contratos de prenda, también dan algunos certificados o dan algunos bonos, pues que dan algún beneficio. Todo lo que tenga que ver con contrato de prenda, si es con el ánimo de obtener un lucro, es un acto de comercio. ¿Qué más? 19. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero en una plaza a otra entre toda clase de personas. Estos son cosas mercantiles, acuérdense que son títulos de crédito. Por el simple hecho de hacer cosas mercantiles, hablar de cheques, hablar de títulos de crédito, hablar de letras de cambio, remesas. ¿Alguien sabe qué es una remesa? Moneda extranjera es una remesa. Entonces, todo aquello que tenga que ver con títulos de créditos y son cosas mercantiles, se va a considerar como un acto de comercio por el simple hecho de que tenga que estar inmiscuida alguna de estas cosas. ¿Qué más? 20. Los valores u otros títulos a la orden Vales. o al portador. ¿Mande? Los vales. Ajá. Y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se deriven de una causa extraña al comercio. Las obligaciones entendidas como la deuda que compran las empresas para enriquecerse. Si una empresa debe dinero, yo puedo comprar esa deuda para cobrarla y capitalizarme. Y eso es un acto de comercio porque luego de enriquecer. 21. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. Lo mismo. 22.
los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio. 23. La enajenación que el propietario o cultivador haga de los de los productos de su finca o de su cultivo. Enajenación, recuerden que es un concepto bastante complejo, como les decía. De acuerdo al 17, el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, que ahí es donde está documentado qué es la enajenación. En términos generales la podemos entender como esa transmisión del derecho de propiedad. ¿Qué más? Entonces, cuando los ejidatarios, cultivadores, vendan parte de su finca o de su cultivo, pues obviamente se va a entender que es un acto de comercio. ¿Qué más? 24. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos de Operaciones y de Crédito. Ojo, esto quiere decir todos los actos que son estrictamente mercantiles. El fideicomiso, el reporto, crédito simple, crédito refaccionario, habilitación y avío, todos estos que acabamos de mencionar hace un momento. ¿Qué más? Y 25. Otros actos de naturaleza análoga en los expresados en este código. Eso quiere En caso decir... de, Así adelante. perdón, en caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por el árbitro judicial. Ya es todo. Ok. ¿Y el 76? Ya la voy a cerrar. Artículo 76. No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo o los de su familia hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros cuando ellas fueran conciencia natural de la práctica de su oficio. O sea que el Código de Comercio protege esta parte. Si el acto es realizado por algún integrante de la familia de los comerciantes, es para consumo propio. Eso no tendría por qué ser un acto de comercio. Tampoco cuestiones referidas a la materia laboral. ¿Ok? Y además, esta última fracción del 75 del Código de Comercio, la fracción 25, deja la puerta abierta a que no solamente los actos que acaba de leer ahorita esta Jennifer sean justamente actos de comercio. Podemos hablar de otros actos diferentes y pueden ser actos de comercio siempre y cuando, como ya lo hemos comentado, intervengan comerciantes, tengamos como la finalidad la especulación comercial o se inmiscuyan algunas cosas mercantiles. Esto es lo que dice nuestro Código de Comercio, de lo que tanto hablábamos, lo que tanto esperábamos estudiar. Y después de estas influencias alemanas, romanas, germánicas, italianas incluso, pues podemos concluir que nuestro Código de Comercio, esto finalmente, ese es el catálogo que de manera detallada entiende que son actos de comercio. ¿Alguna duda de esto que he comentado? Yo sí tengo una, maestra. Usted había mencionado que puede haber una, no sé si me la entendió. Ay, perdón, no te escucho muy bien, cuéntame. De los tres conceptos que vimos, que es el objeto, la finalidad y los sujetos, ¿puede haber solamente un elemento de ellos? Basta con que, sí, no tienen que concurrir los tres para que sea un acto de comercio. Basta con que concurra uno de ellos. Si en un acto interviene algún comerciante, ya con el hecho de que intervenga un comerciante lo podemos reputar como acto de comercio, aunque no haya especulación comercial y aunque no se trate de cosas mercantiles. Ahora, si nada más se trata de cosas mercantiles, una venta o una compraventa de acciones, aunque no hayan comerciantes inmiscuidos y aunque no se haga con propósito de especulación comercial, ya también por eso es un acto de comercio. Y aunque un comerciante no esté involucrado o no hablemos de cosas mercantiles, pero si el acto se hace con el propósito de obtener alguna especulación comercial o algún lucro, pues también estaremos hablando de un acto de comercio. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, maestro, gracias. Bueno, recuerden entonces en la próxima sesión, que será el día de mañana, si alguien quiere participar, si alguien se aprende de memoria el artículo 75 del Código de Comercio, va a tener un punto adicional en este examen escrito que estamos próximos a celebrar. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes, de esto? ¿Alguna duda, niñas?
Ninguna, maestro. Con esto concluimos este tema de los actos de comercio y ahora vamos a iniciar un nuevo tema, justo que son los sujetos del derecho mercantil. No va a ser complicado esto porque también ya lo hemos visto, ya lo hemos referido en varias sesiones durante la clase, pero ¿quiénes son los sujetos que están involucrados en el derecho mercantil? En primer lugar, hablamos de comerciantes. Esto ya lo estamos dejando bastante claro. Dos, aquellas personas que realizan accidentalmente actos de comercio. Accidentalmente significa que no lo realizan todo el tiempo, no que lo hayan realizado sin querer, para que entiendan. Aquellos actos que realizan accidentalmente actos de comercio. O sea que realizan, sí, con la intención de hacerlo, pero eventualmente algún acto de comercio. Y obviamente comentábamos que para ser comerciante necesitábamos capacidad en derecho, la misma capacidad que se tiene en derecho civil, es decir, gozar de capacidad de goce y de ejercicio. Y así como hay incapacidad, y eso también ya lo vimos en clase, así como hay incapacidad en las personas físicas, en términos del 450 del Código Civil, para el Distrito Federal, las personas morales tienen que actuar a través de sus representantes legales, al tenor del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, también ya lo vimos en clase. Así como las personas físicas, cuando son incapaces en el mundo del derecho, necesitan de un tutor y de un curador, la persona moral ejerce sus actos de comercio a través justo de su administrador o de sus administradores únicos. También ya lo habíamos comentado todo esto. Hablar de los comerciantes individuales es hablar de aquellas personas que tienen capacidad en derecho. Y ¿alguien puede leer, por favor, el artículo 3 del Código de Comercio? Para dejarlo bien sentado. Vamos a sentar. Artículo 3. Se reputan en derecho comerciantes 1. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. 2. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. 3. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Perfecto. Ahora, por favor, el 635. 235. 635. Voy. Uh-huh. Uh-huh. Para ir cerrando todos estos temas que ya habíamos visto en clase. Uh-huh. Artículo 635. La base de la moneda mercantil es el peso mexicano y sobre esta base se harán todas las operaciones de comercio y los cambios sobre el extranjero. Ahora, ahorita le explico por qué. 556 del Código de Comercio. ¿556 está derogado? ¿Ya está derogado? Ok. Ajá. Del 545 al 575 están derogados. Bueno, aquí lo que se trata de explicar es que todas las operaciones de comercio tienen que realizarse, a menos que se diga lo contrario, en territorio nacional, tiene que realizarse en moneda, en pesos mexicanos. Justamente por eso hablábamos ahorita de este tema. Salvo que se pacte lo contrario, conforme a las leyes dispuestas en derecho positivo mexicano, si nosotros queremos obtener una ganancia económica, tendría que hacerse en pesos mexicanos. Claro que se podría pactar en alguna divisa o en alguna moneda extranjera, siempre y cuando pues, los comerciantes estén de acuerdo. Y hay un principio primario por parte del comerciante para conservar el patrimonio. Los comerciantes, el comerciante individual, el comerciante de persona física, puede también estar en posibilidades de conservar patrimonio si es para sobrevivir. Por ejemplo, hay muchos comerciantes que heredan la industria de sus padres, de sus progenitores, y heredan algunas negociaciones mercantiles. Ahora bien, hay responsabilidad penal por parte de los comerciantes, ya lo habíamos comentado también, esto referente a la quiebra
o la suspensión de pagos si alguno de los comerciantes provoca su quiebra o hace algún acto tendiente a evadir el cumplimiento de sus obligaciones. Esto es justamente lo que comentamos en torno al derecho concursal. Si el comerciante tiene obligaciones, debe cumplirlas con sus acreedores y aunque haya heredado algún tipo de negociación mercantil, también tendrá que cumplir con eso, aunque la ley permite que se queden con el patrimonio necesario para su subsistencia, ¿ok? Si obviamente se provoca la quiebra de manera voluntaria para evadir el cumplimiento de sus obligaciones, entonces serán acreedores a una sanción penal. Ahora, ¿quiénes son hábiles para ejercer el comercio? Este sí no debe estar de acuerdo. El 5, necesitamos saber quiénes son hábiles para ejercer el comercio. El 5 del Código de Comercio. Artículo 5. Toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíbe expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. En pocas palabras, las personas que tengan capacidad de goce y de ejercicio, personas físicas, se entiende que son personas hábiles para ejercer el comercio. Recuerden que ya no pueden ser emancipados aquí en la República Mexicana. La única manera de adquirir capacidad de ejercicio es a través de la mayoría de edad. Antes, con el matrimonio, si uno tenía 15 años se podía justamente adquirir esta capacidad, pero ya no. Ahora, también tenemos que saber quiénes están imposibilitados, quiénes son incompatibles y quiénes no pueden ejercer el comercio. ¿Podemos leer el artículo 12, por favor? Artículo 12. No pueden ejercer el comercio: 1. Los corredores. 2. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados. 3. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por los delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. Esto es... La limitación... Sí, adelante. No, adelante, sí. La limitación a la que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir los efectos a partir de que cause la ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena. Esto es importantísimo. En cualquier examen de derecho mercantil se les podría preguntar eso. ¿Quiénes son las personas que están inhabilitadas para ejercer el comercio? Evidentemente los corredores son los fedatarios públicos que consignan hechos ante su fe de naturaleza mercantil. Los quebrados porque no pueden, si deben y no tienen, no están en posibilidades de ejercer el comercio hasta entonces hayan cumplido con las obligaciones que les son impuestas, y por supuesto los que hayan sido declarados culpables por alguno de estos delitos del orden patrimonial. El 13, por favor, también el Código de Comercio. Artículo 13. Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio según lo que se hubiere convenido en los tratados con sus respectivas naciones, y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los extranjeros. Lo mismo que comentábamos en algún momento dado, los extranjeros sí pueden hacer actos de comercio aquí en México, siempre y cuando, en el caso de las personas morales, pues homologuen su acta constitutiva conforme a las leyes mexicanas, tomando en consideración además que un mexicano debe de ser preferido en igualdad de circunstancias aquí en territorio nacional. Además, deben de contar con el permiso que le dan en un momento dado las autoridades migratorias, el Instituto Nacional de Migración, y por supuesto que deben de tener capacidad en el mundo del derecho. Y se puede ejercer esos actos de comercio, claro, a través de un mandatario, a través de, en el caso, acuérdense de la comisión mercantil, no hablamos de mandatarios, más bien hablamos de comisionista. Los actos de comercio se pueden ejercer a través de una persona que yo designe para tal efecto. Si yo le doy facultades a una persona para que ejerza actos de comercio en mi representación, eso se le llama contrato de comisión mercantil. Voy a encomendarle a alguna persona la facultad para que realice actos de comercio en mi nombre y en mi representación. Y pues todas las actividades que realizan esos extranjeros no necesariamente tienen que girar en torno a la actividad empresarial. También los extranjeros, personas físicas, si cumplen con los requisitos,
pues podrían ejercer actos de comercio aquí en territorio nacional. En el caso de las personas morales, ya lo comentábamos, pues por supuesto que tendrían que ser homologadas estas leyes. ¿Alguna duda de esto que estamos comentando? Ya estamos casi llegando al tema del derecho societario, niñas. Prácticamente ya estamos bastante avanzados en el curso. ¿Y alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Ninguno, maestro.